Llevo más o menos un mes probando el nuevo estabilizador de Zhiyun, el Crane M3, un estabilizador que pertenece desde mi punto de vista a una gama que es un esencial dentro de los creadores de contenido, de todos los que nos dedicamos algo al mundo del vídeo. Y es que desde que probé el Crane M2, esta familia de estabilizadores me encanta. Principalmente porque tiene una particularidad que creo que es esencial y es el tamaño pequeño. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es David López y en este vídeo os voy a contar un poquito sobre este nuevo estabilizador de Zhiyun, el Crane M3, que llevo más o menos un mes probando. Bueno, los que no lo sepáis, y por aquí os dejo la tarjetita del Crane M2, Zhiyun tiene varios estabilizadores en función del tipo de cámaras que vamos a utilizar con ellos, es decir, buscando contra más grandes en nuestras cámaras o más accesorios carguen nuestras cámaras de vídeo, pues tenemos diferentes modelos que se van a adaptar a nuestras necesidades. Pero siempre me ha parecido que cuando vamos a utilizar o cuando voy a utilizar un estabilizador, sobre todo dirigido a todos los que somos creadores de contenido, a todos aquellos que buscan ir lo más compacto posible, aquellos que buscan hacer también contenidos documentales, vídeos documentales en los que el tamaño importa mucho, creo que sin duda la familia Crane M es una familia, es un indispensable. El Crane M2, y me gustaría también en este vídeo compararlos un poquito porque este modelo desde mi punto de vista ha recibido mejoras que lo hacen hoy por hoy, y todos aquellos que no tengáis una cámara muy pesada lo hacen en el ideal para casi cualquier cámara. Pero bueno, comparándolo con el Crane M2, mi principal problema con el Crane M2 era que era un estabilizador muy pensado pues para teléfonos móviles, cámaras de acción como tipo GoPro, o bien cámaras compactas o intercambiables muy ligeras. Estoy hablando de cámaras que fuesen muy pequeñitas y con ópticas muy cortas. Desde mi punto de vista, ese siempre fue el lastre del Crane M2, que cuando querías llevar o cargar una cámara un poquito más grande, te quedabas pues sin fuerza los motores y se perdía la estabilización. Pero este Crane M3 ha venido para cambiar esto. Lo primero es que Zhiyun ha cambiado el diseño totalmente del estabilizador. Bueno, para empezar, este es el paquete, ellos me han enviado el paquete Crane M3 Pro, que incluye esta maleta que veis, incluye algún accesorio más, aunque por desgracia no han podido enviarme todos los accesorios que incluye, porque con toda esta crisis de suministro, de semiconductores, de demás, pues alguno de los accesorios faltaba, como por ejemplo el micrófono. Pero bueno, luego os lo contaré un poquito más sobre ello. Dejadme que le voy a quitar los velcros. Como veis, esta mochilita viene muy bien pues para cargarlo, pero fijaros qué pequeño es, no es prácticamente nada. Como podéis ver, es un estabilizador diseñado para cargar simplemente con una mano. Ahí es igual que el Crane M2, y este estabilizador es más grande que en su antecesor. Dejadme que voy a sacar, por aquí tengo el mini trípode y luego os enseño un poquito más de los accesorios. Antes de montar la cámara, como veis, primeros cambios es el diseño. Desde mi punto de vista han puesto un diseño un poco más espacial con este color blanco. Llevo un mes más o menos probándolo y la verdad es que estoy contento con el grip, con la ergonomía. Tenemos una pantalla trasera de 1,22 pulgadas que es táctil. Es cierto que al principio, cuando lo recibí con una versión de preproducción de firmware, la cual no iba muy fina la pantalla táctil, pero que ahora en la nueva versión, en la 1.72, ya va mucho mejor esta pantalla. Tenemos diferentes botones, tenemos un joystick trasero, tenemos una rueda de control que cambia de sitio, que ahora la tenemos en la parte frontal y que además es configurable. Pero bueno, vamos a montar la cámara y os voy a ir contando cositas de este nuevo Crane M3. El estabilizador incorpora las zapatas Quick Release versión 4, esta en concreto es muy sencilla de poner. Lo bueno de ganar fuerza en motores, desde mi punto de vista, aparte de poder cargar cámaras mayores, no es simplemente el hecho de poder cargar cámaras mayores, es que en determinadas circunstancias, si no nos engañemos, cuando nos dedicamos al mundo del vídeo, muchas veces vamos montando y desmontando la cámara del estabilizador y no tenemos mucho tiempo para ello. Entonces, al tener más fuerza, tenemos que preocuparnos menos de la calibración, es decir, no es tan exigente. Por ejemplo, muchos me habéis escrito sobre el Crane M2 que no conseguís hacer el modo Vortex, y eso es porque requería una estabilización muy fina para que, es decir, que los motores iban muy al límite para poder hacer ese giro. En este caso, eso ha cambiado. Al tener más potencia, nos tenemos que preocupar mucho menos de la potencia del motor. Pero lo bueno es que, como habéis visto, tenemos una rosca grande, es muy fácil de montar, como si tuviésemos una zapata Arca Swiss o algo así. Tenemos aquí un bloqueo rápido y ya estaría montada la cámara. Como os comentaba, lo bueno de tener motores más potentes es que ahora no es tan exigente el tema de la calibración. Es decir, como veis, aquí está descalibrado, tenemos estas pestañas rápidas para poder calibrarlo en todos los ejes además. Bueno, yo tengo, la PNF es una cámara que pesa poco, además la tengo montado con un óptico fijo cortito. Pero bueno, la idea de este estabilizador no es que solamente valga para cámaras un poco grandes, como por ejemplo os he dicho esas A7 III, sino que también es compatible, por ejemplo, con una cámara GoPro, o bien también lo podéis utilizar con vuestro smartphone gracias al soporte para smartphone que trae.
¿vale? Que es el soporte que ya hemos visto en otras versiones de estabilizadores de Zhiyun. Una vez que lo encendemos, como vais a ver, enseguida ganamos fuerza. En la pantalla tenemos además una indicación, y ahora al ser táctil es mucho más intuitivo el manejo, pues tenemos una indicación de todos los modos, es decir, nos podemos ir al selector de modo y elegir si queremos el modo pan follow, el lock, el follow, el go, que es un modo más rápido, el vortex, el portrait, que lo que va a hacer es inclinar la cámara. Y todo esto lo podemos hacer bien con la pantalla o bien con el botón de modo, como pasaba en otras versiones, pues como podíamos encontrar en los Webuild y demás, ¿vale? Todo ese manejo es muy similar. Ya os he dicho al principio del vídeo que la configuración, el diseño del gimbal sigue siendo pensado en una mano. Y la verdad es que tiene muchas opciones. Podemos elegir la fuerza de los motores, el torque de los motores, podemos incluso hacer una autocalibración. Él mismo va a ir moviéndose y va a buscar qué fuerza tiene que tener para la cámara que tiene cargada. Y también una cosa que a mí me ha gustado mucho es que en la pantalla tenemos la posibilidad de ver los balances. Esto es una gráfica que nos va a mostrar la fuerza que están soportando los diferentes motores, y esto nos va a ayudar muchísimo a la calibración del estabilizador, porque si vemos que el botón de roll está mucho a un lado, pues lo compensamos hacia otro. Que vemos que el tilt está mucho al frente, pues lo compensamos hacia atrás. Es decir, en ese sentido te da un feedback que no simplemente tienes que basarte en cómo se mueve la cámara a la hora de calibrarlo. En la parte de atrás, como veis, también tenemos un joystick, el cual podemos configurar la velocidad de respuesta que tenemos, lo podemos utilizar en los diferentes modos, y como os comentaba, ya habéis visto que yo no he hecho prácticamente nada de calibración. Habéis visto que la cámara estaba un poco inclinada. Pues bien, me voy a ir a una cosa que os he dicho, que me preguntáis mucho, que es el modo Vortex, y vais a ver cómo es muy sencillo, sin ninguna calibración, poder girar la cámara totalmente. ¿Veis? No pasaba como en el Crane M2, en donde teníamos que estar ahora moviéndolo, buscando que la óptica, que todo el centro de gravedad de la cámara fuese el mismo centro de gravedad del eje. Eso era un poco complicado. Una de las prestaciones que más les gusta a muchos usuarios de este tipo de estabilizadores es que podemos controlar la cámara directamente con el estabilizador, y en este Crane M3 podemos, es decir, podemos conectar la cámara por USB al estabilizador y controlarla, por ejemplo, con la rueda de control, algo que no teníamos en el Crane M2 y que en este ya sí tenemos en esta Control Wheel. Eso sí, deciros que como siempre tenéis que consultar la compatibilidad, mejor dicho, con vuestras cámaras. No son compatibles todas las cámaras. Zhiyun tiene en su página web colgado un listado de las cámaras que son compatibles, y aunque hay muchas, es cierto que no están todas. Por ejemplo, en mi caso, la M1 Mark II no es una cámara compatible con esto, aunque sí que lo era con otros estabilizadores de Zhiyun, lo cual no me ha acabado de convencer, ¿no? Que vayan sacando y metiendo cámaras en esas compatibilidades. Lo ideal fuese que fuesen agregando, pero no restando cámaras. Pero esto no es ningún drama. ¿Por qué? Porque la rueda de control, al tener una cámara no compatible con el estabilizador, no perdemos su función. Podemos hacer cosas con ellas, como por ejemplo, por ahora lo que podemos hacer es ajustarla como roll. Es decir, podemos calibrar o podemos girar el roll del estabilizador, el motor del roll, girando la rueda hacia un lado o hacia otro. Esto a mí me resulta muy útil, por ejemplo, cuando estoy haciendo algunos planos y veo que la cámara se está inclinando un poco a un lado, un poco más de lo que quiero, algo así, y en esas posiciones, pues lo que puedo hacer es, ¿veis? Puedo ajustarla y a partir de ahí realizar totalmente el movimiento, ¿vale? Eso me resulta muy cómodo con este nuevo Crane M3. Cuando recibí el estabilizador, recibí con él una cosa que no entendía muy bien lo que era. Es esta pequeña petaca que en un lado tiene una entrada de jack de micrófono, pero de micrófono grande. En un lado pone cámara control y aquí dentro tenemos una especie de puerto especial que podemos conectar, y en el otro lado tenemos una rosca de trípode de 1,4. Tras ver mucha información de la marca, pues entendí que esto lo podemos colocar aquí abajo, y con esto lo que hacemos es ganar un puerto en el que podemos conectar directamente un micro, como os digo, de clavija ancha, que en el paquete Pro de Zhiyun debería venir, pero como os comentaba, en este caso no ha podido venir por falta de stock, por una rotura de stock que tenía la marca con él. Y también tenemos este puerto de control, pues que servirá para controlar la cámara y demás. Yo en mi caso este puerto pues no lo voy a utilizar, no me resulta esto muy útil, pero bueno, aquí podemos incluso añadir después el trípode en la parte de abajo. Y para todos aquellos que a lo mejor os quede el mango un poco corto, o que queráis, como os digo, pues a conectar aquí algún accesorio, lo que va a hacer es, ese micrófono va a pasar por el estabilizador, y con un puerto que tenemos, dejadme que le doy la vuelta, con un puerto que tenemos aquí atrás podemos conectar este jack a la cámara, y lo que haremos es en el propio vídeo estar grabando con el micrófono, con esta entrada de micrófono, que es un micrófono con conexión XLR, es un micrófono que, como os digo, no he recibido, pero que tiene muy buena pinta.
Una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de este nuevo Crane M3 y que la verdad es que me hizo estallar un poco la cabeza es esta, que tenemos en el propio estabilizador una luz incorporada. Luz que con una rueda lateral que tenemos muy pequeñita, muy discreta, pues podemos ajustar en potencia, pero que también podemos ajustar en temperatura de color. Esto me parece una auténtica pasada. Creedme que cuando hacemos vídeo, por ejemplo, voy a cubrir un evento, vamos a hacer un vídeo en unas circunstancias donde no controle totalmente la iluminación, tengo que estar llevándome focos LED, tengo que llevarme alguna luz, algún demás, y eso siempre es más que se carga el equipo, eso tiene que ir con baterías, etcétera, y tenerlo directamente aquí es muy, muy cómodo. Es cierto que estáis pensando, bueno, pero será una luz muy dura. Sí, pero no está del todo mal. Además, lo bueno es que también viene con unos geles que podemos poner, unos geles magnéticos, que nos va a cambiar el tipo de iluminación que tenemos. Ya os digo que al final se trata de tener posibilidades, de tener versatilidad, sin tener que cargar más. Y la verdad es que no tenemos que cargar más, lo llevamos directamente aquí. Al tener más fuerza en los motores, obviamente esto puede perjudicar a la autonomía que tenemos en el estabilizador. Y en este caso, la carga es a través de puerto USB. Como en otros modelos mayores de la marca no tenemos acceso a lo que es la propia batería, la batería es interna, al igual que en los Smooth o que en el Crane M2, se carga por un USB-C, el tiempo de carga son aproximadamente unas 2 horas con un cargador potente y la autonomía es de unas 8 horas en función también, obviamente, cómo utilicemos los motores. El cálculo de 8 horas Zhiyun lo ha hecho con una Z50 con la óptica de 16-50, este pancake que viene con la cámara. Pero ya os he dicho, yo lo he podido utilizar en varios eventos en los que he estado 5 o 6 horas con el estabilizador y al final he gastado un 50 o un 60% de la batería utilizándola con la M1 Mark II y el 1240, que es una combinación que aunque es 4 tercios, no es lo más ligero que podemos encontrar dentro del segmento 4 tercios, es decir, se podía equiparar un poquito a lo que podía ser pues una Sony A6000, una 6600, 6700 o por ejemplo cerca de lo que podría ser un cuerpo como el de una A7 en cuanto al peso. Durante estas semanas que llevo probándolo también he podido ver cosas que a lo mejor me han dejado un poco más frío. Una de ellas es que al final, como tiene este diseño tan compacto, tan pequeñito, que tenemos en cada dedo, tenemos alguna rueda, tenemos algún botón, porque también tenemos un botón en la parte delantera que nos va a pasar directamente al modo Go, como tenemos en otros estabilizadores de la marca, con una doble pulsación volvemos a colocarlo en el horizonte, o sea, en la posición frontal. Pero al ser tan pequeñito y tener tantas opciones, al final en cada dedo tenemos una opción. Y hay muchas veces que esta configuración de una mano, cuando grabamos, pues necesitamos tener dos. En ese caso es casi imposible no tocar la pantalla, la cual pues es muy fácil que cambiemos de modo, que acabemos en algún setting o algo así. Lo bueno es que en la última versión de firmware, yo lo he tenido en estas semanas con 3 versiones diferentes de firmware, es que ya dando un clic al botón de power lo que hacemos es bloquear la pantalla y así ya no tenemos ningún problema. Esto nos facilita mucho para poder agarrarlo de la parte de arriba de la cabeza y aunque tenga este diseño de estabilizador de una mano, podemos añadir, y esto es una cosa que yo suelo hacer en todos los gimbal, podemos añadir el trípode que tenemos, que está más pensado para la calibración del mismo. Dejadme a ver si... Y así en determinadas ocasiones resulta mucho más cómodo. No hay que olvidar que ahora tenemos más potencia de motores, que podemos cargar más peso y eso hace que en determinadas posiciones a una mano pues nos tiemble más el pulso. Al ser de este diseño, es cierto que en determinados movimientos vais a notar que tenemos algún pequeño cabeceo. Eso viene debido a que estamos trabajando con un estabilizador muy pequeño. Si tuviésemos uno más grande, con motores mucho más potente, en determinados gestos, sobre todo por ejemplo corriendo con la cámara al frente, pues ahí sí que podemos notar un pequeño cabeceo. Pero yo la verdad es que las pruebas que he estado haciendo y como estáis viendo, es que funciona muy bien. En definitiva, me parece de los estabilizadores que hay hoy en día en el mercado una de las mejores opciones, sobre todo por versatilidad. Ya os digo, puede cargar desde una GoPro hasta un teléfono móvil, hasta una cámara de ópticas intercambiables, que hoy en día en muchas producciones, sobre todo de presupuesto limitado, es lo que acabamos utilizando. Y el hecho de que pueda cargar, por ejemplo, con cámaras como las A7 o como estas Olympus M1, con Panasonic GH5, es decir, con cámaras de ópticas intercambiables un poquito más grande, pues hace de él casi un indispensable en cualquier equipo y en un tamaño muy pequeño, porque esto, creedme, que va en la mochila junto a las cámaras. El resto de estabilizadores, a excepción tal vez de los Webuild, que sí que podía meter en la parte de la mochila que está destinada pues para portátiles o para llevar algo de ropa o algo así, sí que lo podía llevar, pero este va en uno de los compartimentos destinado, por ejemplo, a un objetivo. Este nuevo Crane M3 se presenta en 3 configuraciones diferentes. Por un lado, el paquete más sencillo, que es lo que estáis viendo, viene lo que es el trípode, el gimbal y el
accesorio este de zapata más sencillo, tiene un precio de 399 euros. Justo aquí arriba o en la descripción os voy a dejar un enlace a Fotografiarte, que ya sabéis que es mi tienda de confianza donde compro todo el equipo, y ahí lo podéis encontrar sin ningún problema. Luego tenemos una opción que viene con la mochila y el estabilizador, y por último esa versión Pro donde tenemos incluido también incluso ese micro. Si estáis buscando este estabilizador con la idea de utilizarlo para entrevistas porque os dedicáis a un tipo de vídeo que es muy de evento, en los cuales soléis capturar entrevistas de gente y demás, puede resultar útil el hecho de tener este puerto de accesorio, el cual directamente en cámara os va a grabar todo el audio. En los otros casos creo que sin duda la opción básica de 399 me parece una pasada, porque tiene un precio bastante controlado, es más caro que el Crane M2, eso es cierto, pero mirad las posibilidades que tenemos. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarle un like, ayudarse a que el contenido llegue a mucha más gente, comentar abajo si a vosotros os parece esta nueva línea, si os gusta esta nueva línea, porque la verdad es que a mí estéticamente me llamó mucho la atención, pero lo cierto es que me gusta y pensaba que iba a sufrir más con el maltrato, es decir, que se iba a marcar más y demás, y estas semanas créanme que lo he maltratado y la verdad es que sigue impoluto. Gracias por haber estado hasta ahí y nos vemos en el próximo. Hasta la vista.